En esta clase vamos a hablar sobre límite de funciones de dos variables independientes. Comenzamos recordando el concepto de límite para una variable independiente. Decimos que el límite de una función f de x cuando x tiende a es un número real L si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta de epsilon también mayor que 0, tal que si valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Gráficamente podemos ver que cuando decimos valor absoluto de x menos a mayor que 0 y menor que delta, nos estamos refiriendo a que x pertenece al entorno reducido de x igual a. Y cuando decimos valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon, nos referimos a que f de x pertenece a un entorno de y igual L. Extendemos el concepto ahora a dos variables independientes. La definición nos dice que el límite cuando xy tiende al punto AB de una función f de xy es un número real L si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que depende de epsilon también mayor que 0, tal que para todo xy del dominio de f, si la norma de xy menos ab es mayor que 0 y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de xy menos L es menor que epsilon. Podemos ver la similitud con la definición para una variable independiente y la diferencia que vemos se encuentra aquí donde tenemos la norma en lugar del valor absoluto. Pero de todas maneras eso nos está hablando de un entorno reducido del punto AB. En este caso, la función se encuentra en el espacio y el entorno lo tenemos en el plano. Ese entorno puede ser circular o cuadrado. Si el entorno es circular, como vemos en este caso, lo que tenemos son todos los puntos dentro de un círculo alrededor del punto AB. Si miramos esto en el plano, podemos graficarlo de esta manera: un círculo centrado en AB de radio delta, excluyendo el centro para que sea un entorno reducido, y la expresión que representa este entorno circular es que la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado sea mayor que 0 y menor que delta. Había dicho que en lugar de un entorno circular podíamos tomar también un entorno cuadrado. En este caso hablamos de los puntos que se encuentran en un cuadrado con centro también en el punto AB y excluyendo el punto AB para que el entorno sea reducido. La expresión que tenemos para este tipo de entorno es que el valor absoluto de x menos a sea mayor que 0 y menor que delta, y el valor absoluto de y menos b sea mayor que 0 y menor que delta. Veamos un ejemplo. Vamos a probar usando la definición que el límite de x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado cuando xy tiende al punto 0, 0 es igual a 0. Para eso vamos a comenzar escribiendo la definición que habíamos dicho anteriormente, pero reemplazando la función por la expresión que tenemos, el punto por el 0, 0 y el valor del límite L por el valor 0. Entonces nos queda de esta manera: el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es igual a 0 si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que depende de epsilon también mayor que 0, tal que si la norma de xy menos el 0, 0 es mayor que 0 y menor que delta, entonces el valor absoluto de x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado menos 0 es menor que epsilon. Y como habíamos dicho, en el caso del entorno podemos tomar un entorno circular, que en este caso sería centrado en 0, 0, o un entorno cuadrado, que nos quedaría de esta manera. Para este caso vamos a utilizar el entorno cuadrado, pero podemos usar en realidad cualquiera de los dos. Si desarrollamos la expresión valor absoluto de x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado menos 0,
Bueno, evidentemente lo primero que podemos hacer es escribir eso como valor absoluto de x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y acá podemos ver que la expresión y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es siempre menor o igual que 1. Por lo cual, el valor absoluto de toda esta expresión será menor o igual que el valor absoluto de x cuadrado. Por propiedad de valor absoluto, esto es lo mismo que valor absoluto de x elevado al cuadrado, y utilizando el entorno cuadrado que acabamos de mencionar, el valor absoluto de x es menor que delta, por lo tanto todo esto nos queda menor que delta cuadrado. De esta manera podemos ver que existe un delta que verifique la definición, que en este caso ese delta sería raíz de epsilon. Veamos las propiedades que tiene el límite doble. Las propiedades que tiene el límite doble son las mismas que tiene el límite de una variable. Es decir, si llamamos al límite de la función f cuando xy tiende a b lf y al límite de la función g cuando xy tiende a b lg, es decir, ambas funciones tienen límite, entonces el límite de la suma o resta es la suma o resta de los límites, el límite del producto es el producto de los límites, y así sucesivamente se cumplen todas las propiedades que hemos visto para funciones de una sola variable. Veamos cómo calcular límites. Al igual que pasaba para el límite en una variable independiente, no utilizamos la definición para el cálculo de límites. Por ejemplo, si queremos calcular el límite de 2xy menos y cuadrado cuando xy tiende a 2 menos 1, lo primero que haremos es reemplazar en la función los valores de x e y por los valores 2 y menos 1 respectivamente. Si, como pasa en este caso, nos da un valor finito, nos dio menos 5, entonces ese ya es el límite de la función. Veamos este segundo ejemplo. Queremos calcular el límite cuando xy tiende a 1, 1 de x cuadrado menos y cuadrado sobre x menos y. En este caso, al reemplazar los valores 1 y 1 en xy, obtenemos una indeterminación 0 sobre 0. Y tenemos que ver si podemos salvar esa indeterminación. Para eso, en este caso, vemos que el numerador de la función es una diferencia de cuadrados y la podemos escribir como x menos y por x más y. En este caso, como estamos en un entorno reducido del punto 1, 1, podemos simplificar x menos y con x menos y obtenemos 1 más 1, que es 2, y ese es el límite de la función. Pero veamos ahora en este ejemplo 3 que queremos calcular el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x más 2y sobre 2x menos y, que si reemplazamos los valores de x e y por 0, obtenemos una indeterminación 0 sobre 0 y no tenemos forma de salvarla con lo que sabemos hasta el momento. Veamos qué podemos hacer en un caso como el que acabamos de ver. Para eso lo primero que podemos aplicar son estos límites que se llaman sucesivos, reiterados o iterados. Al acercarnos al punto AB, podemos hacerlo de diferentes maneras. Desde cualquier punto del entorno reducido del punto AB, hay infinitas formas de llegar hasta el punto AB. Algunas de ellas, por ejemplo, podría ser a lo largo de segmentos paralelos a los ejes coordenados. En este caso hemos hecho que primero y tienda a B y luego x tienda a A. Eso lo podríamos escribir de esta manera, lo cual nos daría dos límites, de los cuales resolveríamos primero uno de ellos y luego el segundo. Por eso se llaman límites sucesivos o reiterados. Si resolvemos primero el límite cuando y tiende a b de f de xy, que es un límite de una única variable independiente, obtendremos una expresión que contendrá la variable x y que podemos llamar alfa de x. Luego resolvemos el límite cuando x tiende a a de esa función alfa de x, y eso nos da un límite que llamamos L1 y es uno de los límites reiterados, sucesivos o iterados. Otra forma sería hacer primero que x tienda a a y luego que y tienda a b. En ese caso obtendríamos este otro límite
y al resolver primero el límite cuando x tiende a de f de xy, obtendremos una función que llamamos beta de y luego hacemos el límite cuando y tiende a b de esa función beta de y, obteniendo otro límite que llamamos L2. Entonces, L1 y L2 son los límites sucesivos, reiterados o iterados. Se puede demostrar que si z igual f de xy es una función definida en el entorno reducido de AB, si existe el límite doble y uno de los reiterados de dicha función cuando xy tiende a AB, ambos son iguales. Si bien no vamos a demostrar esta proposición, vamos a tratar de analizar lo que significa. Lo que nos dice es que si existe L y uno de los límites reiterados, por ejemplo, en este caso hemos puesto L1, si ambos existen, entonces L y L1 son iguales. Es decir, el límite doble y el reiterado que existe son iguales. Fíjense que la hipótesis es que existe L y existe L1. Y la tesis es que L es igual a L1. Es decir, esta proposición no nos dice nada acerca de lo que sucede si no existe L o si no existe L1. De la misma manera, podemos tomar que si existe L, que es el límite doble, y el otro reiterado, L2, ahora lo que nos dice esta proposición es que L y L2 serán iguales. Es decir, en este caso la hipótesis sería que existe el límite doble L y el límite reiterado L2, y la tesis es que en caso de existir ambos, entonces son iguales. Como consecuencia, podemos decir que si existen L, L1 y L2, entonces los tres son iguales. O sea, si existe el doble y los reiterados, los tres son iguales. Si existen L1 y L2 y L1 es distinto de L2, entonces no existirá el límite doble L, ya que de existir los tres deberían ser iguales. Por lo tanto, al existir L1 y L2 y ser distintos, eso nos permite asegurar que no existe el límite doble. Ahora, este teorema no nos dice nada acerca de qué sucede si existen L1 y L2 y son iguales, no nos asegura nada. Tampoco nos dice nada acerca de qué sucede si no existen L1 o L2. Si queremos calcular este límite que habíamos visto hace un ratito, el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x más 2y sobre 2x menos y, habíamos visto que en principio cuando intentamos calcular el límite doble, obtenemos una indeterminación que es 0 sobre 0 y no teníamos forma de salvarla. Pero si calculamos los reiterados, por ejemplo, comenzamos calculando el límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0 de x más 2y sobre 2x menos y, resolvemos entonces primero el límite cuando y tiende a 0 de x más 2y sobre 2x menos y, y entonces al reemplazar la y por 0, obtenemos que ese límite da un medio. Luego nos queda el límite cuando x tiende a 0 de un medio, y como el límite de una constante es la constante, este límite nos da un medio. Si por otro lado hacemos el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de x más 2y sobre 2x menos y, ahora resolvemos primero el límite cuando x tiende a 0 de la función, y eso nos va a dar menos 2. Luego tenemos el límite cuando y tiende a 0 de menos 2, lo cual nos da menos 2. En este caso vemos que ambos límites reiterados, L1 y L2, existen y son distintos. Por lo tanto, podemos asegurar, de acuerdo a la proposición que vimos antes, que no existe el límite doble, es decir, no existe el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x más 2y sobre 2x menos y.